Buenos días hermanos, buenos días hermanas, buenos días Iglesia Vida Abundante. Gracias a Dios iniciamos ya un año más, ya estamos a mediados de este primer mes. Damos gracias por un año que pasó, 2020, de muchas bendiciones, muchas pruebas, muchas angustias, una pandemia que ha causado mucho sufrimiento, mucha tristeza, mucha angustia, una pandemia que hasta el día de hoy, aún causando desastres en la salud de la humanidad y también en la economía de los países, en la paz de las familias. Pero hay algo en común en todas estas circunstancias que hemos vivido, en estas circunstancias que estamos viviendo. Dios siempre ha estado ahí. Nuestro Dios está con nosotros, alentándonos, cuidándonos y recordándonos que su gracia está sobre todas las cosas. Este domingo no debemos dejar de dar gracias a Dios, de dar gloria a su nombre por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que Él hace en nuestras vidas y por lo que Él hará en nosotros. Y por todo lo que Dios hizo con nosotros en el 2020. Quiero que inclinen su cabeza ahí donde están y le digan a Dios: gracias, gracias Padre por tus misericordias, por tu gracia que ha mantenido firme durante este año que pasó. Te damos gracias porque nos has cuidado, nos has librado de pruebas, nos has cuidado y protegido de esta pandemia. En este año 2021 queremos servirte y estaremos dispuestos a cumplir tu mandamiento de predicar tu palabra. Que bajo las circunstancias en que estamos viviendo, tu palabra sea predicada en la intimidad de nuestros hogares. Gracias por la bendición de ser tus hijos en el nombre de Jesús. Amén. Y en esta semana que pasamos, reiniciamos ya los estudios que estamos llevando a cabo en los grupos de estudio que tiene la iglesia. Les invito a hermanos que si alguno de ustedes no está participando en este grupo, que reintegren a un grupo de los 4 o 5 grupos que tenemos con nuestros hermanos que están dándose durante los días, por las tardes, por las noches, y que se gocen también en este estudio de la palabra de Dios. Estamos llevando temas de estudio del libro que se titula En busca de Dios. En este libro que estamos viendo temas que nos ayudan a nuestro diario vivir, en la vida cristiana que estamos llevando nosotros. Los estudios están diseñados para guiarnos a tener una relación avivada con nuestro Padre Celestial. Dios quiere revelarse en tu vida. Quiere que tu corazón se llene de su presencia. Quiere librarte de toda pasión mundana, de toda pasión profana. Quiere que experimentes su gozo que hay en su presencia. Y quiere que seas reflejo de su gloria en este mundo de pecado. Quiere que tú tengas una vida avivada. Quiere que seamos una iglesia avivada. Quiere que caminemos con Él para llegar a ese avivamiento. Ya hemos tenido temas, como el primer tema que fue el avivamiento. Ya vimos el tema de la humildad, la honestidad, el arrepentimiento. Y en esta semana estuvimos viendo el tema de la gracia de Dios, la bendita y maravillosa gracia de Dios. Y en muchas ocasiones nos preguntamos, o hay hermanos o hay personas que desconocen el tema de la gracia de Dios. Y veamos qué es la gracia de Dios. ¿A qué se refiere cuando se habla de la gracia de Dios? Primeramente, gracia, la palabra gracia, ¿qué significado tiene esa palabra? La palabra gracia. Gracia, si lo vemos en su etimología, gracia viene del griego charis. Y charis quiere decir gracia, algo bueno que has recibido sin merecerlo. La gracia es un favor inmerecido. No podemos hacer nada para merecer la gracia de Dios. Es un don, es un regalo. Es un regalo que ya le costó a Dios. Es un regalo que Dios quiere regalarte, quiere darte, quiere que en tu vida experimentes
esa gracia, esa misericordia que Dios tiene para ti. Dios no nos pide que cumplamos sus requerimientos nosotros solos. Nuestro Dios sabe que no podemos vivir con humildad, no podemos vivir en santidad, no podemos vivir en obediencia si no estamos con Él. Si no vivimos una vida en Cristo, y por eso Él pone un recurso para que podamos vivir una vida piadosa y de santidad, y esto es la gracia de Dios. La gracia es una obra de Dios. El hombre no tiene nada que ver con la gracia de Dios. La gracia es una idea de Dios. La gracia es la voluntad de Dios. Y esa es su grande obra. Él no permite que los hombres ni toquen su palabra, su obra piadosa, su obra maestra. Quiero tocar 3 puntos que están relacionados con la gracia de Dios. Y es lo que estamos viendo y lo que vimos en el estudio de esta semana. Vamos a ver la gracia salvadora de Dios. ¿Qué es lo que Dios hizo para que nosotros podamos ser salvos? Otro punto es la gracia que santifica. Una vez que somos salvos, Dios nos va a ir perfeccionando y su gracia nos va en el camino de la santificación. Y un punto tercero, un punto 3, que es la gracia en el sufrimiento. Nos preguntamos muchas cosas que por qué pasan estas cosas en el mundo. Y ahí vamos a ver que está la gracia de Dios también. Abramos nuestras Biblias voy a tomar el capítulo 5 de Romanos, un pasaje bíblico que nos habla mucho de la gracia de Dios. Y dice el capítulo 5, dice, justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros. Vamos a estar viendo en este capítulo 5, lo que es la primera y la segunda. En este capítulo vemos estos 3 puntos de la gracia de Dios. Y vamos a iniciar. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra. Gracias porque nos da la oportunidad de estar juntos por este medio del internet y poder escuchar tu palabra en armonía juntos como una iglesia, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Vemos que el apóstol Pablo nos relata aquí la gracia salvadora de nuestro Dios. La salvación es la manifestación más sublime de la gracia de Dios. La condición del hombre era de muerte. No teníamos esperanza, ninguna posibilidad de librarnos del pecado por nosotros mismos. Merecíamos la ira de Dios, pero en lugar de ello, Dios derramó sobre nosotros todo lo contrario. Dice Romanos 5:1, justificaos pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, somos justificados. ¿Cuándo fuimos justificados? ¿Cuándo fuimos absueltos de nuestro pecado? El día que nacimos de nuevo por fe en Jesucristo. El día que cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, ese fue el día que Dios nos justificó. Ese es el día que Dios nos hizo aceptos como su Hijo. ¿Qué hicimos para ser justificados? En la tierra no hicimos nada. Dios, con su gracia, nos da este don. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer en Jesucristo. Porque dice el versículo, por fe, por la fe fuimos justificados. La fe es solo creer lo que Dios dijo acerca de su Hijo. Como resultado de creer en Jesús, hemos recibido la paz para con Dios. La paz con Dios. Cristo
ha hecho ese puente para que nosotros podamos llegar con Dios y podamos reconciliarnos con Dios. Ya no estamos en conflicto con Dios. Él ya no nos mira como enemigos, sino como sus amados hijos. Romanos 5:2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por fe tenemos entrada. Cristo es la puerta. Hemos entrado a la gracia de Dios a través de Cristo, que es la puerta de la vida eterna. No estamos en peligro, sino estamos firmes, porque la gracia de Dios es un regalo que nadie nos puede quitar. Esa es la seguridad que nos da nuestro Dios, que nos da nuestro Padre, el estar firmes con Cristo. Nadie nos puede quitar ese amor de Dios. Nadie, porque estamos firmes en su gracia. Estamos esperando gozosamente la gloria de Dios que nos va a dar en el día postrero. Daniel 12:3 dice, los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas por toda la eternidad. Dios tiene preparada una gloria fabulosa y eterna para sus hijos. Esa es la seguridad que estamos por la gracia de Dios. Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ninguna persona, nadie en este mundo ha logrado ganar la salvación por sí solo. Por más bueno que seas, por más bueno y hagas obras, todas las obras que puedas hacer, nadie puede justificarse por sí mismo. Todos éramos impíos, criminales, enemigos, malvados y débiles, incapaces de levantar un solo dedo para nuestra salvación. Cristo no murió por personas sanas y puras, sino por los impuros, los enfermos y los incapaces de salvarse a sí mismos. Cristo nos dio esta gracia. Cristo pagó por mi salvación. Cristo restableció la comunión con nuestro Dios. Es lo que nos dice Romanos 5:6. Vamos al versículo 8 de Romanos 5. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la gracia de Dios. La salvación es una demostración de la gracia de Dios. En la cruz demostró su amor más sublime. Ahí el Hijo de Dios murió injustamente, sufriendo todo tipo de atrocidad a manos de los que vino a salvar. Éramos la chusma, el pueblo espiritual malvado, el pueblo rebelde por el cual nadie daba ni un centavo. No hay una razón por la cual podamos esperar que alguien muriera por nosotros. Sin embargo, Dios lo hizo. Lo hizo por amor a ti. Lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Esa es la más grande manifestación de la gracia de Dios. Nos dio algo que no merecíamos. Y en su amor derramó su maravillosa, su bendita gracia. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Veamos en el texto la expresión de mucho más. Mucho más significa que la segunda parte es mucho más segura que la primera. Fuimos justificados delante de Dios y nuestros pecados perdonados. Y si eso es así, entonces con mucho más razón, también seremos salvos de la ira de Dios. Dios no va a dejar el proceso a medio camino. Si Él hizo la primera parte, Él mismo va a cumplir la segunda parte. La salvación es segura para los que han sido justificados. Dios no va a fallar, sino va a salvar a todos los que han sido puestos en Cristo, a todos los que han creído a Jesucristo, los que han creído que en Él hay vida y los que lo han aceptado como su Salvador, como su Señor. Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida.
cuando éramos podridos, cuando éramos maleantes, indeseables, Cristo murió por nosotros. Ahora que hemos sido purificados, lavados, justificados, cuando más nos va a salvar completamente, va a perfeccionar la vida del cristiano al caminar con Cristo. Romanos 5:11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Salvos por gracia, salvos por el amor de Dios, salvos por la misericordia de Dios. Dice Efesios 2. Efesios su capítulo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente por Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Dios invirtió todo su corazón, todo su amor en nuestro rescate. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, a todos, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gracia salvadora. Dios amó al mundo y por su gracia dio a su Hijo unigénito, para que todo en aquel que en Él crea, todo aquel que ponga su corazón en Cristo no se pierda y tenga la esperanza de la vida eterna. ¿Cómo no va a aguantar nuestras imperfecciones hasta que seamos hechos perfectos? La gracia no significa darnos lo que merecemos, sino darnos lo que necesitamos en nuestro diario vivir. Cuando Dios hace su plan en la vida de cada uno de nosotros, la primera parte es llegar a los pies de Cristo, conocer su mensaje de vida, creer en su mensaje de vida, aceptarlo y vivir y caminar con Él, caminar con Cristo. Y empezar con la siguiente etapa en la vida de un cristiano. Y es donde Dios muestra su gracia de la santificación. ¿Cómo es que vamos a ser capaces de vivir vidas santas? ¿Cuáles son las llaves para la santificación? ¿Cómo vamos a poder perfeccionar nuestra vida para llegar como aceptos delante de Dios? ¿Cuáles son los lineamientos que se necesitan seguir para poder vivir una vida fructífera como cristianos, como demanda Dios? ¿Se necesitará tener algunas buenas reglas al respecto o no? La palabra de Dios nos da buenas respuestas a estas preguntas. ¿Cómo vamos a ser capaces de vivir vidas santas? Y uno de los puntos es caminar con Cristo, estar con Él. Colosenses 2 del capítulo 6 al 10 nos dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad con Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente
toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No hay un camino de la salvación, no hay y otro de la santificación. Nuestro caminar en la vida tiene un enfoque principal en Jesucristo. Así como Él es también el único camino de la salvación, Él es el camino también de nuestra santificación. Jesús es el camino, no son dos caminos. Él es el camino al Padre, pero también Él es el camino por el cual estamos caminando. Nosotros caminamos en Él, nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Lo esencial de la vida de Cristo fue su muerte y su resurrección. En la cruz Jesús tomó todo el pecado del mundo, toda enfermedad y toda condenación. En la cruz el viejo yo es crucificado con Él. En la cruz el viejo yo fue crucificado con Él. Esto es el porqué de la enseñanza tan práctica sobre la santificación que enseña el apóstol Pablo. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en nosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Verso 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. De eso se trata la santificación. De eso se trata. Y no lo vamos a poder ser solos. La gracia de Dios que está en nosotros, el Espíritu Santo que está en nosotros, nos perfeccionará hasta que lleguemos al conocimiento pleno. Como lo dice Colosenses 3, del verso 8 al 10. ¿Qué nos dice aquí el apóstol Pablo? Él simplemente explica lo que esto significa en la vida práctica. Y por eso él explica que en Cristo Jesús ya nada vale, sino solamente ser la nueva creación, como lo dice Gálatas 6:15. Somos nueva creación en Cristo. Las cosas del mundo son cosas del pasado y nuestra santificación va a perfeccionarse en la medida que nosotros sigamos esos mandamientos de Cristo. Sigamos a la figura perfecta de Cristo. Esa debe ser nuestra meta. Cristo es nuestra santificación. Dios ha asegurado que es Cristo el único camino posible a Él. Una vez recibimos la gracia salvadora de Dios, una vez que la recibimos, no nos convertimos de manera automática en hombres santos, en hombres piadosos de nuestro actuar. Como hijos redimidos de Dios, continuamos siendo indefensos y necesitamos estar con Él. Necesitamos la gracia de Dios cada momento de nuestra vida que nos da la santificación y conformarnos a la imagen de Cristo. La santificación del cristiano es una obra de la gracia. La gracia de Dios hace que nos perfeccionemos en el caminar con Cristo. Y esta gracia es gratis. Y esta gracia es inmerecida. Y esta gracia es de buena voluntad de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Nos dice Tito en su capítulo 2, versos del 11 y 12. La misma gracia nos ha salvado. La misma gracia que nos ha salvado nos enseña a vivir la vida de Dios en este mundo. La gracia tuvo éxito. La gracia tuvo éxito donde la supervisión de la ley en el antiguo pacto no lo tuvo.
La ley señala el pecado, mientras que la gracia nos lleva a los frutos del Espíritu, a los frutos que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Lo que era imposible para la ley, Dios lo hizo posible por medio de la gracia, como lo dice Romanos en su capítulo 8, ¿no? El Espíritu Santo vive en nosotros. Es el Espíritu de la santificación que produce la vida de Dios en nosotros. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, como el apóstol Pablo nos los dice allá en 2 los Tesalonicenses, su capítulo 2. El apóstol Pedro usa la misma expresión en 1 Pedro 1:2, santificación del Espíritu. Dios sabe que somos incapaces de vivir una vida piadosa aún haciendo buenas obras. Su gracia es la provisión sobrenatural para todo lo que carecemos. Él promete equiparnos y darnos poder para hacer cualquier cosa que requiera de nosotros. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para con nosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Como el apóstol Pablo nos lo dice en Romanos, en 2 Corintios 9:8. El Espíritu glorifica a Cristo. El Espíritu equipa y santifica a sus hijos. El trabajo de la santificación del Espíritu hace que su fruto sea visible. El amor que Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Esa es la gracia que Dios pone en nuestras vidas. Y esto nos lleva a su amor, gozo y paz. Frutos que vienen con la nueva vida que Jesús da. Vida que da fruto, fruto que surge por medio del Espíritu del Señor en nosotros, lo cual es así de sencillo, pero efectivo y profundo, que honra a Cristo en todas las cosas. De eso se trata la gracia santificadora, de agradar a Dios en todo lo que hacemos. La gracia de Dios asegura nuestra salvación. La gracia de Dios es la que nos va a perfeccionar en nuestro diario vivir. Es la que nos va a llevar a la santificación. Pero también la gracia de Dios es la que nos provee cuando somos llamados a sufrir, cuando somos llamados a estar en lucha, en prueba. La gracia es el favor inmerecido y la bendición de Dios. Sin embargo, la gracia es mucho más que también de esto. La gracia es todo lo que Cristo es para nosotros en nuestros tiempos de sufrimiento. La gracia es la fuerza, es el poder, es la bondad, es la misericordia, es el amor para que nosotros podamos atravesar nuestras aflicciones y nuestras luchas. Jesús dice en Mateo 5:45 que la lluvia cae sobre justos y los injustos, refiriéndose a los problemas de la vida, como problemas matrimoniales, preocupaciones por los hijos, presiones financieras, enfermedades. Y los justos pueden luchar contra el orgullo, la depresión y el temor, los sentimientos de insuficiencia, la opresión del enemigo, por la gracia de Dios. Esas son las armas, eso es el equipo, con lo que nos equipa el Espíritu para poder pasar, atravesar estas aflicciones. Hoy en día nos preguntamos del por qué estamos en esta pandemia. ¿Qué esta pandemia que ha causado sufrimiento, esta pandemia que nos agobia? ¿Por qué hay muchos problemas en el mundo? Nos seguimos preguntando. ¿Por qué hay inundaciones? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay destrucción? La Biblia nos describe como el pueblo de Dios. La Biblia nos dice cómo el pueblo de Dios sufrió mucho en aquellos tiempos del Antiguo Testamento.
cómo el pueblo de Dios cayó en cautiverio, cómo el pueblo de Dios sufrió mucho por su desobediencia. A veces los sufrimientos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, eran tan terribles que incluso sus enemigos se compadecían de él. La palabra dice que en cada caso fue porque abandonaron a Dios y se volvieron a la idolatría, según Deuteronomio en su capítulo 4. Cuando Israel sufría estas consecuencias por su desobediencia, justo con cada juicio justo sobre Israel, se produjeron manifestaciones de la gracia divina para cumplir su propósito divino a través de ellos a pesar de sus fracasos. En nuestras vidas hemos experimentado sin número de pruebas. Y aunque la razón de estas pruebas puede seguir siendo un misterio, debemos estar preparados para aceptarlas hasta Jesús venga por nosotros. Algún día estaremos cara a cara con nuestro Padre Celestial y nos revelará el hermoso plan que tenía para nosotros mientras pasábamos tiempos difíciles. Él nos mostrará cómo su gracia se perfeccionó en nuestra debilidad, cómo nos volvimos más como Él, nuestro precioso Señor y Salvador. En el Evangelio de Juan nos cuenta cierta pasaje que cuando Jesús cierto día caminaba por Jerusalén, se encontró con un ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿por qué este hombre nació ciego? ¿Acaso fue porque él pecó? ¿O acaso fue por el pecado de sus padres por lo cual este hombre nació ciego? En muchas ocasiones nos hemos encontrado en estas circunstancias. De seres humanos que siempre, y como seres humanos siempre nos cuestionamos: ¿por qué sufro? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Es por la culpa del pecado de nuestros padres? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué yo tengo que sufrir estas consecuencias? ¿Por qué me tocó esta enfermedad así? ¿Por qué nací yo con esta deficiencia? ¿Y cuál es la respuesta que sacamos? A veces decimos que es por el pecado de él o por el pecado de nuestros padres. Estamos llevando las consecuencias de su pecado. Esas son las respuestas que normalmente decimos. A esta pregunta de sus discípulos, Jesús les responde: no pecó ni él, y tampoco pecaron sus padres. Ustedes no están considerando ciertas cosas. Jesús nos dice aquí que no debemos de sacar deducciones deducciones ligeras por la cual de las cosas que nosotros sufrimos, de las cosas que el mundo pasa, por esta pandemia, por esas enfermedades. No debemos de sacar deducciones ligeras. No seas tan pronto para sacar respuestas de las cosas inexplicables que estamos pasando. Hay un libro en la Biblia que nos habla del sufrimiento. Este libro es muy completo, dedicado al dilema del sufrimiento humano, en el libro de Job. Aquí nos describe cómo la vida de Job pasó por medio de desastres. Pierde todas sus posesiones, pierde hijos, pierde todo. Y cuando sus amigos lo ven en esta situación, le dicen qué es lo que había hecho, qué es lo que él ha estado haciendo, qué es lo que él hizo para que estuviera así. Que reconociera que lo que estaba pasando fue por causa del pecado. Y Job se mantuvo firme, porque él sabía que no había faltado a Dios. Sin embargo, aceptaba ese sufrimiento por Dios. Y vemos que al final de esta historia, que el pecado no fue la causa del sufrimiento de Dios. Hay momentos en nuestra vida en que estamos luchando en pruebas, que estamos luchando en angustias, y no es consecuencia de alguna falta o pecado que hayamos cometido.
Es cierto que la Biblia sí enseña, es que tanto los sufrimientos corporales como la misma muerte son la consecuencia del pecado. Todos estos males comenzaron a estar presentes en este mundo solo después de Adán y Eva, que pecaron. Solo después que ellos pecaron, entró la muerte al mundo. Desde entonces, todos los hombres y mujeres que hemos nacido en este mundo, hemos heredado la naturaleza pecaminosa junto con sus tristes consecuencias. Así que podemos decir que aquel hombre había nacido ciego como consecuencia de la naturaleza pecaminosa, de lo que todos somos partícipes. Dice Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero también, en muchas ocasiones, hay una relación directa entre el pecado de una persona y su enfermedad. Por ejemplo, si una persona tiene el vicio de drogas, no nos sería extraño con que el tiempo llegue a tener un cuerpo enfermo, llegue a tener deficiencias en su funcionar como consecuencias del daño que le está causando a su cuerpo. Sin embargo, estaba claro que este no era el caso del ciego de nacimiento. Pero aún así los discípulos intentaban establecer una relación directa entre su enfermedad y algún grave pecado cometido con anterioridad. Es un error atribuir que los sufrimientos que tiene una persona es todo por consecuencia del pecado. Por eso Jesús les quita a sus discípulos este esquema de pensamiento y les dice, Juan 9, su capítulo 3, Jesús les respondió, no es que pecó esto, ni sus padres, sino para que la obra de Dios sea manifiesta en él. Jesús les dice, lo que está pasando a este hombre no es por culpa de su pecado, ni por el pecado de sus padres. Quizás hoy estás preguntando, ¿qué hice para que me pase esto? ¿Dónde está Dios cuando estoy pasando estas luchas por pruebas? Quiero que recuerdes estas palabras que Jesús les dijo a sus discípulos. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, sino para que el poder de Dios se manifieste en la vida y vean la poderosa mano de Dios. Nació ciego para que puedan ver la mano poderosa de Dios. No sé por qué estás pasando esos sufrimientos. No sé por qué estás pasando por luchas y pruebas. No lo sé. Pero sí te digo que esa angustia Dios la puede usar para manifestar su gracia, para manifestar su poder. Créelo, acéptalo, abrázalo. Puede ser que eso que estás pasando Dios lo arregle para su gloria, así como Jesús les dijo a sus discípulos. Quizá has estado enfermo toda la vida y has sufrido. Quizás vas a terminar tu vida así en esa situación. No lo sé. Pero la palabra de Dios dice que aunque los sufrimientos se extendieran aquí en la tierra, no son comparables con la gloria venidera de Dios. Dios nos dice que tiene una gloria que va a absorber esos sufrimientos. Esa es la esperanza que tenemos los cristianos. Esa es la esperanza para todo hijo de Dios. Dios podría cambiar la historia de ese sufrimiento que experimentas hoy en día. Porque Jesús viene a tu vida cuando te expones a la presencia de Dios. Cosas maravillosas van a pasar en tu vida. Cambios tremendos pueden suceder cuando te expones a la presencia de Jesucristo. La gracia de Dios se manifiesta en nuestras luchas. Esa es la promesa de Dios. ¿Para qué necesitamos de la gracia de Dios? Para todo. Desde que nacemos hasta que somos regenerados durante el proceso de santificación, hasta nuestro último día, hasta el último de glorificación.
desde la cuna hasta la tumba. Somos completa y absolutamente y siempre dependientes de la gracia de Dios. La gracia de Dios es su provisión suficiente para cada necesidad que tengamos en la vida. La gracia de Dios corre a nuestro lado en nuestros momentos de debilidad y de necesidad. 1 Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de su tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La bendita gracia de Dios nos da la salvación, nos restaura, nos perfecciona, nos afirma en el caminar con Cristo, nos da fortaleza en los sufrimientos y nos establece en su gloria venidera. La gracia de Dios nos da suficiente para morar en este mundo. Dios le dijo al apóstol Pablo: bástate mi gracia. Y es lo que nos dice hoy en día: bástate mi gracia. Jesús sanó al ciego y la gloria de Dios se manifestó para los discípulos. Y este ciego tuvo la dicha de tener el encuentro con Jesús. Hoy en día, quizás tú estés sufriendo. Hoy en día, quizás tú estás en luchas y no tienes esperanza en esta vida. Ven a Jesús. Cuando Jesús entra a tu vida, pasan cosas maravillosas. La gracia de Dios te restaura. Cuando Jesús se encuentra contigo, es para cambiar tu vida, es para darte su gracia, es para darte la salvación. Así como le dio la vista al ciego, quiere darte la vista a ti, para que lo conozcas y seas santificado. Cuando la gracia de Dios toca tu vida, la gracia cambiará tu vida, cambiará tu familia. Vas a tener un testimonio de la gracia de Dios. Y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas de sus hijos. Nos dio salvación. Nos va a perfeccionar en este diario vivir. Y nos va a dar gloria junto con Cristo. Esta es la esperanza que Dios tiene para con sus hijos. Ven a Jesús y encontrarás esa maravillosa gracia. Oremos, hermanos. Señor, muchas gracias por tu inmerecida gracia que nos cobija. Gracias por la gracia que nos salva, que nos santifica. Gracias porque cuando tu gracia nos toca, cosas maravillosas vemos en nuestra vida. Gracias porque siempre estás fortaleciéndonos en nuestros sufrimientos. Gracias porque siempre nos das lo suficiente para vivir en esta vida. Gracias, bendito Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Señor cuide tu entrada y tu salida. Bendiciones, hermanos. Hasta pronto.